Buenos días, es viernes 7 de febrero de 2014, estamos prácticamente 5 días después de una semana bastante intensa que inició justamente el pasado domingo con el desarrollo de la elección presidencial, el resultado y todo lo que ha venido después en términos de cómo se han movido las cosas en la coyuntura política y electoral en nuestro país. Antes de iniciar la entrevista, desde luego un abrazo para nuestros compatriotas que nos acompañan por el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Decíamos, vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado, elecciones del 2 de febrero, elecciones del 9 de marzo, pero antes de elecciones 9 de marzo, el pacto por el café. Es decir, varios temas en coyuntura, una semana bastante intensa, bastante ajetreada. Está con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés, él es el secretario general de Cambio Democrático, quien también, sea no dicho tan de paso, ayer participó en el pacto por el café allá en la finca San Antonio del ex dirigente del Partido Arena, Antonio Salaverría. Douglas, bienvenido, un gusto. Gracias, William, y contento de compartir con la audiencia sobre estos hechos de la coyuntura. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de varias cosas. Quizás iniciamos un poco más en el orden, quizás cronológico, y nos vamos a remitir un poco al pasado domingo, Douglas, 2 de febrero. Elecciones presidenciales, bueno, de sobra los resultados ya lo sabemos. El FMLN ha terminado ubicándose, liderando en la primera posición con casi 10 puntos porcentuales sobre el Partido Arena, 2 candidatos nada más a la contienda el próximo 9 de marzo. ¿Estaba dibujado, pregunto en tu caso particular, estaba dibujado este escenario o era distinto? Mira, sí, de hecho si tú observas y haces quizás una media de lo que venían señalando todas las encuestas en su conjunto, probablemente te den porcentajes bastante favorables para la intención de voto del FMLN. Entonces, de alguna manera, lo ocurrido el 2 de febrero lo que ha hecho es ratificar algo que se venía señalando. Dicho sea de paso, llegó un momento de la coyuntura, cuando se estuvo midiendo el comportamiento del electorado, que nadie daba credibilidad en ciertas etapas a la posibilidad de que el FMLN pudiese ganar en primera vuelta. Ya al final de la campaña, ciertamente, como digo, se venía planteando ese escenario y estuvo cerca de lograrlo, muy cerca. Pero en elecciones no existen los cercas, sino que realmente se tienen que lograr los números exactos para poder lograr ese triunfo. Eso es lo que le faltó al frente, pero, insisto, estuvo bastante cerca de lograrlo. Ahora, lo interesante aquí es comenzar a discutir qué es lo que viene, qué es lo que pasará en estas semanas antes del nuevo proceso eleccionario del 9 de marzo. Y yo he estado señalando desde mi punto de vista que existen al menos 3 factores que son relevantes, algunos de ellos que ya se van desencadenando. Uno de esos factores, sin duda, es que nadie puede tapar los más de 300,000 votos que finalmente obtuvo el expresidente Saca a través del proyecto de unidad. Pero eso no puede analizarse por sí solo, ya que si bien es cierto, el expresidente Saca ha demostrado un liderazgo en ese proyecto, ahí también hay votos duros de los partidos Demócrata Cristiano, Gana y CN, que eran los socios de ese proyecto. Porque en este caso, un paréntesis, la sumatoria de votos de pasada elección, digamos, si los vemos de forma uno por uno, digamos, cuánto aportaba el PDC, el PCN, Gana, la votación tendría que haber sido superior, ¿no? O sea, uno asumía que podía tener entre 500 y quizás hasta 600,000 votos. Es decir, partiendo de una sumatoria automática de que los votos que obtuvo Gana, el PDC, el PCN en la pasada elección para diputados y alcaldes podían sumar en esta. O sea, sí, los 300,000 votos, ¿de dónde pudieron salir? Es que esto se explica, William, en el hecho de que también el electorado no se comporta igual en elecciones legislativas y municipales, claro, y una presidencial. En una municipal alguien vota por un alcalde y su liderazgo, claro, o porque y en un caso de diputados, o porque un diputado le parece que es un buen legislador o tiene una buena imagen, etcétera. Pero ya para una elección presidencial es otra circunstancia y por lo tanto las decisiones varían. Yo creo que ahí se explica el hecho de esta diferencia entre los resultados que pudimos haber observado de cara a una competencia de diputados y alcaldes y una presidencial. Pero por eso digo, aquí es innegable el liderazgo que pudo haber tenido el expresidente Saca alrededor de esa masa de votantes, pero por otra parte, ya de cara a una segunda vuelta, yo creo que no es el único factor que juega. Es decir,
sí estoy consciente que el expresidente Saca ala un importante núcleo de votos con él, pero que no son los votos que tiene el PDC, Gana y CN como voto duro. Esos creo que tienen un comportamiento totalmente diferente. Pero ese es un factor. Otro factor es que por más que nos estén señalando que del padrón global votó más del 50 y, bueno, votaron más del 50, pero cerca del 54%, y nos hablan de un otro padrón real donde más de 600.000 personas no fueron a votar, por más que se señalen esos números que sorprenden, de más de 50% de participación. Ayer rectificaba el dato, bueno, el Tribunal Supremo Electoral hacía otro ajuste, que esto es interesante, porque ayer hacía otro ajuste y resulta que de acuerdo a esa proyección final del tribunal, la participación rondó el 64%. Entonces fíjate que, exacto, los números han estado sorprendiendo en el sentido de que hubo, según la información del Tribunal Supremo Electoral, una alta participación electoral. A eso quería llegar. Que por más que nos estén mostrando los números que hubo una alta participación electoral, todavía hay un porcentaje interesante de votantes, de los llamados indecisos, que no asistieron a las urnas. No sé en qué porcentaje podrían estar cuantificados exactamente, pero supongamos que pudieran estar cuantificados en 5 puntos o un poco más. Si esa fuera la realidad, estamos hablando que cada punto está considerado en cerca de 30.000 votos. Estamos hablando que si llegan a ser 5 puntos serán 150.000 votos de los que estamos conversando. Entonces, esos núcleos de votantes, de indecisos, que podrían ser más el nuevo comportamiento que tomen los votos duros de los partidos que integraron unidad, lo que pudo hablar el presidente Saca, que ya hizo un anuncio, y por otra parte, las alianzas que se puedan construir, las que quedaron pendientes con organizaciones sociales o partidos políticos, para mí, además del contenido de la campaña, van a ser los factores que van a definir o ratificar el triunfo para el FMLN o acortar la ventaja para el Partido Arena, cosa que veo bastante complicada. Pero en esto no hay nada escrito. Yo creo que quien se confía comete un error. No estoy viendo a un FMLN confiado, por el contrario, lo estoy viendo muy agresivo en el sentido electoral. Es decir, está tratando de construir alianzas, ha hecho lo que se esperaba que era lógico, buscar al primero que tenía un valor importante en esta contienda, que era el expresidente Saca, y ya vieron ustedes que él ha anunciado que deje libertad a la gente que le apoyó. Entonces, estas cosas son las que para mí empiezan a jugar ya. Pero me quería referir muy brevemente a la parte esta última que señalé de la campaña. Los contenidos de la campaña van a ser ahora otro factor que para mí van a jugar más. Y cómo se muestran los candidatos presidenciales, porque antes había más de 2 competidores, y de hecho en esta elección tuvimos el ingrediente interesante de un tercero con posibilidades, como el expresidente Saca, pero hoy están solo 2. Claro. Y al estar solo 2, de alguna manera se desnudan más ante la población, se descubren más ante la población, y creo que va a ser casi imposible para ellos conservar un perfil bajo. Tendrán por el contrario que mostrarse más, porque van a ser demandados con mayor rigor por los medios, por los sectores y por todo el entramado que rodea un proceso de esta naturaleza, en la medida en que exijan propuestas y respuestas para temas que probablemente no se abordaron en la primera vuelta. Y ese es otro ingrediente interesante, por solo los contenidos. Y lo platicamos en esto de contenidos antes de la elección, ¿no? Sí, lo platicamos contigo eso. Pero bueno, Douglas, pero aquí el tema es, porque algunos sugieren que debido a la cantidad de votos que el FMLN ha sacado, que son, bueno, obviamente arriba de 300.000, cerca de 10 puntos porcentuales, se sugiere entonces de que prácticamente la elección del próximo domingo 9 de marzo será un poco de puro trámite. No pregunto, ¿es así esto desde tu perspectiva o no precisamente? O sea, mira, yo te lo diré así. Es bastante difícil que un partido político que resultó abajo por más de 10 puntos pueda recuperar tanto terreno en tan poco tiempo y darle vuelta a un resultado electoral. Estadísticamente y de acuerdo a la historia, no hay una experiencia que nos demuestre que eso se pueda haber logrado. Desde ese punto de vista, ese es el escenario más utópico planteado frente a la actual circunstancia.
Pero hay quienes sostienen que los procesos electorales no funcionan como las teorías con base a utopías, a imposibles. Es decir, que no hay nada escrito. Desde esta perspectiva, yo no podría asegurar al 100% que no ocurriera un factor que hiciera que el Partido Arena recuperara algún terreno, pero desde mi punto de vista, ni siquiera siendo lo más eficiente en la campaña y logrando revertir la tendencia del electorado de una manera contundente, podría superar los 10 puntos que ya ocurrieron. Pero esta elección, esta segunda elección, William, que es un poco tenido tu pregunta, no puede ser considerada de trámite, porque aquí vas a comenzar a observar por lo menos algunas pinceladas de lo que va a ser el estilo de ese nuevo gobierno que vendrá, pero además cuál va a ser el enfoque de gobernabilidad que piensan darle. Ahora tendrán que desarrollar con mayor exactitud y claridad qué es lo que están pensando hacer con los principales problemas del país. Yo sí estoy convencido que no probablemente todos los temas y no en la profundidad deseada, pero van a tener que referirse a algunos de esos temas que una vez asuman la presidencia de la República van a tener que atender de inmediato, y esa va a ser una variación interesante. Y hablaremos más adelante de esos temas que creo que son importantes, los abordamos antes de la elección pasada contigo, y que tiene que ver con el tema de pensiones, la situación económica del país, bueno, varios temas que creo que vale la pena volver a analizarlos ahora a la luz de una nueva realidad, digamos, que se está configurando. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa saber un poco entonces, teníamos claro cuál era el papel de Cambio Democrático en la pasada elección, pero bueno, no hemos escuchado hasta hoy, más allá de las interpretaciones que uno pueda hacer de tu participación o de Cambio Democrático en el pacto por el café, hacia dónde se va a mover Cambio Democrático ahora para el 9 de marzo. Vamos a una pausa, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este viernes cerramos la semana de la entrevista en línea conversando con Douglas Avilés, secretario general de Cambio Democrático. Douglas, ¿cuál va a ser la decisión entonces de Cambio Democrático respecto de la elección del 9 de marzo? ¿Ustedes van a orientar al votante a que vaya a votar? ¿Habrá una alianza con el FMLN, una alianza explícita? ¿Se abstendrán de decirle a la gente vayan a votar por este partido? ¿Se mantendrán neutro, como es el término que ha utilizado Will Salgado? ¿Cuál es el escenario que se plantea para Cambio Democrático? Mira, antes de responder esa pregunta, solo quería cerrar la idea anterior.
me parece casi imposible que el Partido Arena pueda remontar 10 puntos. Es algo que nadie está viendo realmente como una posibilidad certera en el horizonte. Lo digo de la manera más constructiva. Ahora bien, dije que esta etapa será importante porque comenzaremos a ver ya el comportamiento del potencial futuro gobernante. La fórmula presidencial del FMLN y concretamente su candidato presidencial en esta etapa tendrá necesariamente que mostrar si tiene características de un estadista o no. Y eso lo va a determinar si empieza a dar muestras de que quiere abordar los principales problemas del país, pero además si ha entendido perfectamente que no solo bastará con ganar, sino garantizar la gobernabilidad. Y eso es algo muy importante. Y para garantizar la gobernabilidad tendrá que recurrir a alianzas, pero no solo alianzas políticas, también alianzas empresariales, pequeños, medianos, grandes, alianzas sociales, sindicatos, organizaciones laborales. Bueno, todo el conglomerado de una sociedad que se expresa de manera organizada tendría que ser parte de los acercamientos que tengan. Y por supuesto, las fuerzas políticas. Quiero decirte con mucha franqueza que tuve la oportunidad de conversar un poco más de una hora y media con el candidato presidencial antes de su participación el 2 de febrero y hubo algo que me llamó la atención. Fue que él insistía mucho en el tema de que le preocupaba la gobernabilidad una vez pudieran haber alcanzado un resultado positivo en las urnas. Me parece que eso es importante, pero será más importante si lo sigue viendo, si lo sigue registrando y sigue trabajando por construir esa gobernabilidad. Yo creo que ese es un aspecto importante. ¿Qué papel jugamos nosotros? Todo este desarrollo lo hacía precisamente porque hay algo importante, William. Cambio Democrático ha demostrado a estas alturas del partido que no es un instituto político que actúa de forma oportunista. Nosotros tenemos un deseo genuino de contribuir con un proyecto de gobernabilidad para el país que implica acciones a distintos niveles, a nivel municipal, a nivel del Ejecutivo, pero a nivel del Legislativo. Y hemos insistido de manera necia probablemente y sin ser totalmente entendidos en la necesidad de generar un proceso de concertación alrededor del abordaje de temas que se vendrán inevitablemente después de las elecciones. Y nosotros nos vemos jugando un papel ahí y no necesariamente significa que eso pasa por un acuerdo electoral donde te garantices presencia en un gabinete y ese tipo de cosas que no son malas, que puedes poner las capacidades de tus mejores cuadros al servicio del país, pero que no necesariamente responden a esto que estamos hablando, a la necesidad de construir un ambiente de gobernabilidad importante para el país. Nosotros no hemos tomado una decisión de cara a una segunda vuelta. La posición del partido sigue siendo la misma hasta este momento. Nuestro Consejo Nacional estimó la última vez que se vio antes de la elección del 2 de febrero que dejaba en libertad a nuestra militancia para que votara de acuerdo a su conciencia. Pero como partido político responsable, porque además ese fue parte del acuerdo, tendremos que revisar nuestra posición de cara a una segunda vuelta electoral en una nueva reunión de nuestro Consejo Nacional en algún momento. O sea, esto supondría revisar todos los escenarios posibles que pasan por el posible endoso de respaldo a la candidatura del FMLN. Hablemoslo así de claro. Podría ser que se abstengan de llamar al votante de Cambio Democrático a votar por el FMLN o Arena, lo que sea. Hablemoslo claro. Solo hay dos cosas que podría revisar nuestro Consejo Nacional en función de este nuevo proceso electoral. Una es ratificar nuestra posición de dejar en libertad a nuestras bases para que voten de acuerdo a su conciencia, y la segunda es orientar voto a favor del FMLN.
Esos serían los dos escenarios posibles. Ninguna de esas dos aristas las hemos examinado en este momento y por lo tanto se mantiene vigente nuestra decisión de no apoyar a ninguna fórmula presidencial, pero responsablemente tendremos que revisarlo. Pero es que hay algo que quiero dejar bien claro. Más que definir si apoyas o no al FMLN electoralmente hablando, que no sé si al FMLN le interesa, por cierto, pero lo que más nos interesa a nosotros es contribuir a la gobernabilidad del país, porque esto es clave, esto es crucial, y esa es una visión coherente con nuestro comportamiento político, que no es oportunista. Nosotros no andamos detrás de puestos, lo que nos interesa es tratar de que se construya un proceso que garantice estabilidad en el país en los próximos 5 años, y en esa línea, por supuesto, que estamos con nuestro mejor deseo de hacerlo, y para eso no necesitamos estar rubricando un acuerdo electoral. Ya. ¿Y al FMLN le interesará, bueno, dejabas abierta esa duda incluso en tu planteamiento hace unos segundos, pero al FMLN le interesará contar cuál puede ser el interés genuino del FMLN de poder aglutinar todas estas fuerzas? Es decir, en términos matemáticos hay bastante comodidad para el próximo desempeño electoral, es decir, el FMLN es el que tiene las ventajas de ganar la elección por segunda oportunidad y ya entonces sentarse nuevamente en la silla presidencial a partir del 1 de junio, pero el tema es entonces si numéricamente pueden resultar imprescindibles los demás respaldos, ¿por qué el FMLN lo puede estar haciendo y cuál es el papel que van a jugar ustedes? Digo, ustedes con el resto de partidos políticos. Will Salgado estuvo con nosotros esta semana y decía él que desde su punto de vista consideraba que lo más sabio para él era quizás quedarse neutro y no endosarle respaldo a nadie en la próxima elección. Y esto decía porque advertía a las demás fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas, que el FMLN, la pretensión del FMLN era poder sacarle los votos posibles a todos los partidos, que la gente perdiera el miedo por ir a votar por el FMLN y en la elección de 2015 tener todo un escenario configurado para poder sacar 43 votos, 43 diputados en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí pues ya será otra historia. Pero bueno, es parte del análisis también. Sí, mira, antes una puntualización que se me ha quedado. Si bien es cierto, el FMLN obtuvo una ventaja contundente de más de 10 puntos y que cualquier análisis te llevaría a concluir que probablemente la podría tener fácil en una segunda vuelta, porque ahí se gana hasta por un voto, ya no el 50+1. Para mí el frente no se puede correr riesgos. Si se confía y no entiende que todo suma y todo cuenta, se puede correr riesgos innecesariamente. Eso hay que dejarlo bien claro. En la primera vuelta le faltaron algunas decenas de miles de votos, podrían ser 25,000, dicen unos, otros 48,000, no sé cuántos exactamente, pero pudieron ser pocos votos los que le faltaron para obtener el triunfo, pero esos votos no estuvieron, y probablemente esos son los votos que se estén distribuyendo en parte en lo que fue unidad, más en la masa votante del expresidente Saca, en los indecisos que no llegaron, o en Cambio Democrático, que en la elección pasada obtuvo 50,000 votos. En todas partes podrían estar esos votos. Y cualquiera diría, bueno, pero ya para una circunstancia de segunda vuelta ya eso no interesa. Con un voto más que tengamos, ganamos. Pero claro, correrse riesgos creo que tampoco sería algo que el frente debería de arriesgar. Es decir, correrse el riesgo de no garantizar al menos una conexión con esa masa de votantes sería un error. No sé si las campañas de ellos lo está registrando. Yo creo que sí. Pero bien, ahora vamos al punto. Más allá, inclusive, de si tienen ya completitos los votos para ganar o no, que podría ser algo que se esté concluyendo a estas alturas, será importante si existe claridad de que el establecimiento de alianzas a estas alturas ya no es necesariamente exclusivamente para ganar, sino para la gobernabilidad del país. Y por eso decía, no necesariamente tiene que ser un acuerdo electoral.
podría establecerse un gran pacto nacional para la gobernabilidad del país. Y ahí no solo caben partidos políticos. Creo que si el candidato presidencial del FMLN está claro de esto, lo que podríamos ver en las próximas semanas es un comportamiento de búsqueda de otros actores, pero para construir ya lo que viene. Ahora, a eso iba un poco. ¿Cómo se logra establecer de que en medio de esto lo que puede haber es un sentido utilitario de las demás fuerzas políticas, de parte del FMLN, por ejemplo? Si fuera el caso, desde luego, o sea, no estoy diciendo que así es. Eso depende de quienes suscriben estos protocolos o acuerdos de entendimiento, de cuáles sean los términos en los que establecen un protocolo. En nuestro caso, siempre que hemos firmado pactos políticos, está a la base un planteamiento programático, una visión de país, una claridad sobre acciones en el campo económico, político y social. Ahora, si tú lo que haces es firmar un papel donde lo que garantizas es cargo, ¿verdad? Eso se obtiene fácil, pero además hay una cosa importante que decir. Cuando uno suscribe un acuerdo con dignidad, por ejemplo, está claro de que no está renunciando a sus principios. En nuestro caso, nuestro comportamiento legislativo seguiría siendo coherente con lo que hemos venido desarrollando hasta este momento, es decir, apoyar aquello que consideramos realmente bueno para el país y aquello que no, tampoco. Entonces, si tú suscribes un acuerdo en esos términos, es decir, sobre la base de principios, sobre la base de un contenido programático y estableciendo una línea divisoria en el sentido de que no estás comprometiendo tu comportamiento legislativo ni municipal, estás haciendo un buen acuerdo. Ahora, ¿habrá posibilidades de que se pueda establecer entonces un acuerdo, un pacto por la gobernabilidad con el FMLN? Si ese fuera el caso, entonces Cambio Democrático está dispuesto. No sé si el FMLN lo está viendo de esa manera y si tiene realmente interés en hacerlo. Nosotros no hemos analizado este tema, pero yo creo que nadie podría negarse a sumarse a un acuerdo de gobernabilidad para el país que no esté visto exclusivamente con intereses electorales. Probablemente, William, quizás ese pacto surja un día después de las elecciones, quizás sería más adecuado después de las elecciones que se estimule, y por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos a participar. No lo hemos consultado, pero mi opinión personal es que si después de las elecciones se estimula ese pacto, que creo que es el momento más adecuado, nosotros estaríamos en condiciones de hacerlo. Ahora, para estas instancias, antes de la nueva vuelta electoral, lo que se suscribe es un acuerdo electoral, y ese acuerdo electoral nosotros no hemos decidido rubricarlo, ni nos ha buscado el FMLN para hacerlo. Son dos cosas y dos momentos diferentes. Claro. Quizás esa es la parte que se me quedaba, señalar que para mí ese gran pacto nacional viene después de la elección presidencial. Y fíjate que no va a ser fácil, va a ser complicado construirlo. Pero yo creo que el potencial ganador de esas elecciones podría estar dando pasos ya en esa dirección. Porque más importante que ganar será poder gobernar y gobernar lo mejor posible en condiciones adversas. Bueno, hacemos una pausa comercial, regresamos. Bueno, uno se pregunta, ¿no apunta hacia eso o ya es indicio de eso lo que vimos ayer en las imágenes donde Antonio Salaverría, el ex presidente de Arena, en su finca, en la finca de San Antonio, los ha reunido a todos ustedes, han firmado un pacto por el café? Bueno, imposible pensar que un pacto por el café en estas circunstancias no tiene que ver, o no tiene, como decíamos en el noticiero de la prensa gráfica, mucho aroma electoral. Vamos a una pausa, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder.
Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Douglas, en los segmentos pasados hablabas entonces sobre la posibilidad de un entendimiento que pase por generar condiciones de gobernabilidad para este país. El segmento pasado nos decías entonces que esto podría ser conveniente quizás incluso después de la elección presidencial. Obviamente no sabemos qué estará pensando el FMLN ya, pero lo que ocurrió ayer en la finca San Antonio de don Antonio Salaverría, ¿qué es esto? Preguntaba, bueno, es un pacto por el café, pero imposible desvincular eso, sobre todo en un contexto estrictamente electoral, de que esto tiene como decíamos, hay allí un pacto por el café con aroma electoral. O sea, ¿cómo se explica? En tu caso, como secretario general de Cambio Democrático, firmaste el pacto, ¿no? Sí, así es. Esto fue una decisión de nuestra comisión política, porque mucho antes de la primera vuelta electoral, en conversaciones con el sector cafetalero representado en el señor Antonio Salaverría, habíamos tenido ya una conversación y nos pareció un planteamiento muy serio. Si algo hay que destacar en este momento, al César lo que es del César, es que el señor Salaverría ha generado una discusión bastante seria alrededor de un tema tan importante como el café. Yo ayer les decía a mis compañeros cuando estábamos sentados ahí, porque habían algunos diputados, y también a mi compañero de partido y de otras instituciones que estaban presentes, yo no sé si han leído bien lo que vamos a firmar, les decía, porque el pacto que firmamos ayer, y pudo haber sido pasado de largo precisamente por lo que tú dices, que estas cosas a veces cerca de las elecciones se miden con vara electoral, es algo bien interesante. Aquí están contenidos compromisos de otorgamiento de crédito a 15, 20 años plazos, bajas tasas de interés. Está contenido también un compromiso para estimular un tratamiento preferencial para los llamados saldos insolutos, y así detallado, para generar un proceso de tecnificación. Fíjate que se habla de los roles del Consejo Salvadoreño del Café y de las otras instancias que administran estos procesos de tecnificación alrededor del café. Hay un compromiso, fíjate, de una renovación del parque cafetero. Fíjate lo que te he mencionado, y no he entrado al detalle. Te podría decir, por ejemplo, que una de las cosas que firmamos es accionar una línea de crédito para la resiembra de montos de $800 con un plazo de 7 años. Fíjate, eso es un impacto, eso tiene un impacto importante en términos de financiamiento. Ahora, esto suena a reclamo, pregunto, ¿por qué no se ha planteado esto, por ejemplo, al actual gobierno, que es el FMLN con Mauricio Funes? Mira, ayer en los discursos, y sobre todo el del señor Salaverría, él señalaba de que creía que algo de esto se estaba haciendo, pero que era insuficiente. Pero es que además hay una cosa, William, que no podemos obviar. Ubiquemos esto donde corresponde. ¿Por qué decidimos como Cambio Democrático participar? Porque con los cafetaleros cuando hablamos nos dijeron cosas serias. ¿Qué cosas? Miren, hay una deuda de más de $200 millones del café, que se ve agravada por el daño de la roya, que según las estimaciones del MAG y de otros organismos, va a provocar todavía un impacto en la cosecha 2014. Y por lo tanto, pérdidas millonarias. Más de 30.000 empleos directos dependen de esta actividad y van a resultar de alguna manera perjudicados.
Las exportaciones del café cayeron en 45% al cierre del año 2013. Es decir, esto es serio. El café va a ser noticia otra vez y muy pronto. Ayer, ¿qué era lo que se planteaba por parte de ellos? Y dice también eso, este acuerdo. Muchas de estas acciones tienen que comenzar ayer, no mañana. Exactamente, por eso consultaba. Y entonces, ¿por qué no lo ha hecho este gobierno? Si este gobierno es del FMLN con Mauricio Funes. Es decir, porque ha habido reclamos también de los caficultores en términos de cómo se respondió sobre la roya, ¿no? Sobre las consecuencias de la roya. Entonces, ¿cómo se viene a plantear ahora a futuro cuando el problema ya está y cuando este gobierno pudo haber puesto las manos sobre el tema? Mira, no lo digo yo, lo dijeron ellos también, te lo reitero una vez más. En opinión de ellos, sí, el gobierno intentó dar algunos pasos, sobre todo en la parte relativa a darle un giro a la manera como funcionan organismos como el Consejo Salvadoreño del Café, cómo se aborda la estrategia del FICAFé. Se me quedaba decir una cosa, hubo un decreto legislativo que aprobamos en la Asamblea Legislativa que buscaba precisamente tratar de paliar este golpe que implicó la roya para el sector cafetero, y en eso tuvo una participación muy activa el gobierno central. Es decir, algunas cosas se han hecho, no podemos decir que no se ha hecho nada, y ellos mismos lo reconocían, pero de ahora de lo que se trata es de ver hacia adelante frente a una realidad que terminó de impactarnos y que golpeó las exportaciones del café y la producción del café, que fue la roya, ¿verdad? Que eso fue algo que realmente vino a cambiarnos el panorama de una manera drástica. Y entonces, en función de eso, y sabiendo que ahora el presidente Funes ya va de salida en junio y que estamos frente a un eventual nuevo gobierno, es importante generar un compromiso. Y lo que pasa es ahora, que ese compromiso no lo puede asumir solo un gobierno de la República, porque este tipo de compromiso que hemos firmado, que es de 16 puntos, implica una serie de acciones de carácter legislativo, por ejemplo. Ahora, pero ¿por qué no vimos entonces la firma de un pacto en el tema del café con diferentes cooperativas, asociaciones gremiales que hay, y por qué tuvo que ser estrictamente con, en el caso de Antonio Salaverría? O sea, ¿cómo se explica eso? Porque entonces, si había un pacto, si es algo tan profundo, tan extenso, ¿por qué no considerar tanta cooperativa que hay del sector reformado, de tantos sectores? Mira, quizás lo más indicado para hablar de esa parte serán ellos, claro, pero sé que hubo un esfuerzo importante, William, por tratar de reunir a la mayor parte posible de sectores. Ayer sí habían cooperativas ahí representadas, sí habían personas claramente identificadas con el tema del café. ¿Quiénes firmaron el documento? Público. ¿Quiénes firman? Es un grupo de productores de café, que es una parte del sector cafetalero bastante relevante, que inclusive es reconocido por el alcalde mismo de la ciudad de Huachapán, que estaba presente ahí, ¿no? Sí, que dando una señal de madurez importante, por cierto. Y estuvimos representados los secretarios generales de los partidos políticos, y entiendo que se invitó a las dos fórmulas presidenciales. Se invitó también al expresidente Saca, como ustedes pudieron darse cuenta. Pero tú pusiste el dedo en la llaga en un punto que generaba muchas preguntas ayer. Parece más un acuerdo político. Y fíjate, William, que el sector cafetalero planteaba en sus discursos ayer, este es un acuerdo más técnico. Pero nosotros disentimos con eso. En realidad este es un acuerdo político. Y es un acuerdo político porque implica al menos accionarse alrededor de las políticas públicas que se desprenden del gobierno, de los entes encargados y de las acciones políticas del legislativo, donde tendremos que legislar probablemente muchos de estos decretos. Y desde esa perspectiva sí era importante que estuviéramos las fuerzas políticas para contribuir en ese proceso. Claro. Quizás tú tienes razón, idealmente hubiera sido interesante ver a representación de ANEP, representación de los medianos y pequeños empresarios, representación más amplia. Pero digamos que con el caso del café, estrictamente a los involucrados, a las cooperativas, asociaciones. Sí habían ayer algunas cooperativas y asociaciones. Yo los vi entre el público ayer. Pero yo creo que fíjate que esto tiene un propósito bueno, por eso estábamos ahí. Nosotros no estábamos ahí, yo lo dejé claro, William, suscribiendo un pacto electoral. No, eso se discute en otra mesa y de otra manera. Estábamos suscribiendo un pacto nacional para recuperar al café.
En eso estamos, y se dice fácil, pero va a costar hacerlo. Y lastimosamente, por términos incluso de espacios para los medios, inclusive que este es un medio impreso, no hay suficiente tiempo ni espacio para describir lo que ayer firmamos. Pero aquí hay una serie de cosas que yo me imagino que en algún momento habrá publicación. Ojalá que se haga, quizás eso sería una buena cosa, que este sector pudiera impulsar que esto se publique, porque hay cosas bien importantes aquí y que demandan acciones complicadas. Yo por eso ayer les decía, un poco en broma, pero es un tema muy serio, por supuesto. Yo no sé si tenemos conciencia de lo que estamos firmando. Yo sí tengo conciencia de lo que estoy firmando. Aquí se habla de accionar líneas de crédito, de tecnificación, de renovar el parque cafetero, de cambiar el rol de las instituciones del café, de accionar al Bandesal y al BFA con mayor protagonismo que el que ha tenido hasta ahora, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me gusta, porque hay un contenido. Pudo haber sido solo un documentito de esas 4 líneas o 5 líneas protocolarias y entonces sí convertirlo en lo que tú decías, ¿verdad? En un mero evento electoral. Pero yo creo que los que más conciencia tenían de que ayer estaban firmando un documento muy pero muy serio, que tiene planteamientos muy concretos, es el sector cafetalero. Y eso me parece bueno, porque en algún sentido de aquí se van a derivar una serie de acciones que van a demostrarnos que el contenido de este acuerdo era un acuerdo de un impacto interesante. Ahora, pero vuelvo entonces, es imposible, Douglas, de vincular esto de los mensajes electorales, sobre todo el contexto. Sí, probablemente tienes razón en eso. De hecho, ellos dijeron que lo habían suspendido de hacer antes de la elección del 2 de febrero, que ya lo tenían programado para evitar precisamente que se dijera de que estaban haciendo campaña electoral, o porque ya pensaban hacer un 30 o 31 de enero, que ya había terminado, según entiendo, el tiempo de la propaganda y podían decir que esto era parte de propagandas. Pero entonces ellos se pusieron a pensar, es lo que me explicaron a mí, bueno, lo hacemos antes, lo hacemos después, pero hay que hacerlo porque necesitamos acciones ya. Y probablemente algunos dirán lo hubieran hecho mejor después de la segunda vuelta electoral, pero yo sí en algo hay que coincido con esta gente, es que hay muchas acciones, sobre todo de carácter legislativo, que deberán ser tomadas ya, no pueden esperar, porque implica inyección de recursos y estos se necesitan ya para generar al menos un impacto menor en términos de lo negativo que va a ser la roya que ha golpeado tanto al café. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, partiendo de un escenario muy probable, y es de la posibilidad de que Salvador Sánchez Serén entonces se convierta en presidente de este país a partir del 1 de junio, a partir de esa potencial posibilidad, hablemos en los últimos minutos de qué es lo que espera entonces, cuáles son los temas importantes y que podría discutirse en lo que queda de estos 30 días antes de la elección del 9 de marzo. Vamos a la pausa, regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte.
Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, pocos minutos nos quedan para cerrar. Resumiéndolo esto, entonces, Douglas, ¿cómo se plantean los grandes temas de nación, los grandes temas que deben de estar presentes en la agenda y que a lo mejor, temprano nos decías, quizás debería discutirse en estos 30 días? Sí, probablemente estos temas no den voto, William, y no todos se van a poder discutir, o no con la profundidad requerida. Pero si al menos tenemos algunas pinceladas sería interesante, porque esta es la de verdad, como dicen. La fiscalidad del país es uno de esos temas que es importante abordar. Las dificultades que tuvo el presidente Funes para generar un impacto de la inversión social por el poco margen de maniobra que había en caja chica, para un nuevo gobierno va a ser todavía más apretado el margen de maniobra. Y sobre todo sabiendo que los niveles de endeudamiento que ya venían de décadas atrás y que alcanzan ahora más del 50% no te dan como más oxígeno para seguirte endeudando mucho. Entonces imagínate tú lo que eso implica, que el margen de endeudamiento se te acorta y por lo tanto por su peso la caja chica se aprieta más porque el margen de maniobra para estar invirtiendo es menor. Entonces la fiscalidad es un punto que es importante abordar, es decir, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para la inversión social y todos los proyectos que se trace el nuevo gobierno? Esa es una pregunta obligada que hay que hacer. Y en función de eso, la que sigue, ¿qué medidas deberán de tomarse para oxigenar la caja chica del gobierno? ¿Qué acciones se van a desarrollar? Pero ya así en términos concretos, para recuperar parte de la productividad, si el café está golpeado con la roya, si no caminó en la velocidad que deseábamos la inversión privada extranjera. Es decir, esos son los temas que te podrían establecer un norte de cómo van a funcionar las finanzas públicas del Estado. No solo se trata de decir vamos a hacer esfuerzos por generar empleo, sí, pero el empleo lo generas a través de inversión privada y pública y también de afuera. Y hasta ahora ha sido muy, muy complicado. Hay otros temas, por ejemplo, el tema de las pensiones que hemos hablado ampliamente contigo en este foro y que yo no me equivoqué, hubiera querido equivocarme cuando dije que ese es uno de los que deberán abordarse inmediatamente después del proceso eleccionario. Yo entiendo la posición del gobierno, que sacó un comunicado, exacto, incluso en este medio. La posición del gobierno fue: no tenemos una posición o propuesta oficial alrededor del tema de las pensiones. Yo entiendo que eso es así y se respeta, pero además deben estarse cuidando de que esto no sea usado o distorsionado para favorecer electoralmente al partido Arena. Y en ese esquema es que también evita referirse al tema. Pero hay algo que es tan real como el tema de la fiscalidad que estamos abordando en este momento, que no hay tiempo para seguir postergando las reformas alrededor del sistema de pensiones. Generar una discusión alrededor de ello creo que es inevitable después de la elección del 2 de febrero. Y esas son parte de las cosas que se va a encontrar el nuevo gobierno. Y si no ocurren reformas en esta administración del presidente Funes, todavía más, deberán de ser asumidas por quien gobierne el país. No son los únicos temas. Hay un tema que también es escabroso alrededor del tema de la fiscalidad del país que se me quedaba. Los tributos, por ejemplo. Nadie quiere hablar de impuestos y es entendible. El presidente Funes, hasta donde me acuerdo, dijo que, ojalá no me equivoque, que no iba a aumentar el IVA durante su mandato. Pero fíjate que... Pero no necesariamente hay que aumentar IVA, se puede aumentar renta como ya de alguna forma se ha hecho. O sea, al final de cuentas hay más impuestos. O sea. Pero yo creo que el presidente ha hecho lo que podía hacer en ese campo. El nuevo gobierno
es el que va a tener la papa caliente en un tema tan delicado. Hay organismos internacionales serios y economistas serios, prestigiosos, que dicen que una de las salidas que tiene una administración de gobierno en El Salvador para paliar la crisis fiscal o la situación fiscal es aumentar el IVA u otros impuestos. Yo no digo que eso va a ocurrir bajo ningún punto de vista, lo estoy señalando de esa manera, pero el tema relacionado a los tributos es uno de esos bien delicados y que en algún momento tendrán que abordarse, sobre todo en una clase media ahogada. ¿Se puede seguir postergando este tema y decir, o que el FMLN una vez en el poder diga, bueno, lo vamos a chinear a este tema, literalmente chinearlo para desencadenar toda esta discusión y posibles propuestas después de marzo de 2015, esperando que pasen las elecciones de diputados y alcaldes? No, William. Yo estoy cada vez más convencido que hay muchos de estos temas que no se pueden postergar. La discusión deberá ser inmediatamente después de que este proceso pase, porque tiene que ver con una realidad, la realidad de la caja chica. Es decir, uno para funcionar y honrar y resolver sus problemas económicos o sus necesidades y deudas necesita flujo, necesita ingresos, necesita dinero, fondos, recursos, y esto debe ser generado a través de una serie de vías. Una de las vías es si recuperamos el nivel de productividad nacional. Ah, bueno, pero eso se dice fácil, pero toma tiempo, ¿verdad? Pero ya, para lograr hacerlo ya, ¿qué es lo que necesitamos? La única manera en que eso a veces se logra es abordando temas de tributos o otro tipo de medidas de impacto fiscal inmediato, y esas se tendrán al menos que discutir. Yo estoy convencido de algo. Fíjate que el nuevo presidente tendrá que tomar medidas de carácter de emergencia y medidas de carácter estructural si quiere que el país avance. Las de emergencia deberán estar ligadas a la discusión fiscal del país, sobre todo en ese tipo de acciones que acabo de ítems que acabo de señalar. Y las de carácter estructural tienen que ver más con la posibilidad de generar mayor inversión, con la posibilidad de recuperar los niveles de productividad en áreas estratégicas, etcétera. Es un tema muy largo de desarrollar, no es fácil, pero estoy dejándolo planteado, porque si en estos días antes de las elecciones al menos tenemos algunas pinceladas de estos temas cruciales, inclusive creo que muchos de esos votantes indecisos que no llegaron a las urnas o de esos que dijeron sentirse frustrados porque no tenían opción, se podrían animar a ir a votar, si viesen ese nivel de seriedad en la discusión. Perfecto, se nos fue el tiempo y agradecemos entonces tu participación, Douglas. Gracias a ti por el tiempo. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera la entrevista en línea, gracias a ustedes que nos acompañaron. Bueno, tenemos alguna confirmación preliminar de que estará con nosotros el próximo lunes en entrevista en línea Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el FMLN. Nos vemos entonces el próximo lunes, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Que descansen el fin de semana.